nos encontramos con el doctor Dino Carlos Caro Coria. El doctor es socio fundador del estudio Caro y Asociados, especialista en Derecho Penal Económico y de la Empresa. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta que le haremos es: ¿qué opinión merece la modificación de la Ley 3424 por la Ley 31740 y si dicha modificación atribuye un mayor compromiso en la implementación del programa de compliance? Mi valoración es bastante negativa. Esta Ley 31740 supuestamente se hizo para mejorar el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero se ha logrado completamente lo contrario. El principal cambio no radica en la ampliación del catálogo de delitos que va a gatillar la responsabilidad penal de personas jurídicas. Es decir, a partir de noviembre de este año van a haber nuevos delitos como los delitos tributarios, delitos aduaneros, etcétera, que se suman a la lista que va creciendo de ilícitos que van a dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ese no es el mayor atributo de la ley. El principal problema que tiene la ley es que la ley ha reducido la eximente por compliance. Es decir, antes, conforme al artículo 17, la eximente regía con carácter general cuando una empresa, una persona jurídica, desde la perspectiva ex ante, estaba en compliance, tenía un programa suficiente, un programa robusto de compliance eficaz, la empresa quedaba excluida de responsabilidad. Ahora no. Ahora ese eximente se ha trasladado al artículo 12 y solamente va a regir para aquellos casos donde el delito es cometido por el mando medio, la más media, la plana media de la empresa. Si comete un delito alguien de la alta dirección, no rige el compliance. Por lo tanto, hemos migrado de un modelo de responsabilidad de la persona jurídica a un modelo mixto, un modelo de dos cabezas, digo yo. Por un lado, tienes un modelo vicarial, cuando comete el delito alguien de la alta dirección, de todas maneras se le va a sancionar. La pena que se le debe imponer es multa, aunque se pueda reducir en 90%, pero igual hay sanción, por lo tanto eso es vicarial. Y por otro lado, cuando el delito lo comete el mando medio, si el compliance es eficaz, puede haber la eximente. Entonces tenemos tipo un monstruo de dos cabezas, ¿no? Tenemos, por un lado, sistema vicarial para la alta dirección y para el mando medio tenemos un sistema que podríamos llamar de heteroresponsabilidad disminuida o atenuada, ¿no? Creo que eso es perjudicial desde el punto de vista de lo que es los incentivos para el programa de cumplimiento. Las empresas pueden decir: ¿para qué gasto plata? ¿Para qué invierto dinero en un modelo de cumplimiento? Si es que al final, al delinquir a alguien de la alta dirección, yo no voy a estar exento de responsabilidad, ¿no? Sobre este tema hay muchas consideraciones a favor y en contra que podríamos comentar si es el caso para las preguntas. En el ámbito corporativo, ¿qué debe realizar una empresa para evitar estar inmersas en situaciones que puedan incurrir en la incorporación de la persona jurídica en un proceso de investigación? A ver, estamos hablando acá de la prevención, ¿no? Todo el mundo dice que hay que prevenir delitos, hay que prevenir ilícitos. Eso nos lleva al mundo del compliance. El detalle es el siguiente: las empresas no nacen para hacer compliance, las empresas nacen para lucrar, para vender bienes, servicios, generar valor, ¿no? El compliance es un costo. A lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Llámalo compliance, llámalo medidas de protección, llámalo medidas de mitigación de riesgo, llámalo auditoría interna, ponle el nombre que tú quieras. Lo que tienes que hacer es prevención de ilícitos. Eso significa, en términos prácticos, tener un mapa de riesgos. Las organizaciones, de acuerdo a su ámbito de funcionamiento, tienen que prevenir riesgos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros que somos un estudio de abogados, contamos desde el 2018 con la ISO 37001 anticorrupción. Eso nos obliga a tener un mapa de riesgo para la prevención de la corrupción. Nosotros tenemos protocolos muy estrictos de lo que significa reuniones con funcionarios públicos. Los abogados que trabajamos acá estamos absolutamente prohibidos de reunirnos con jueces, fiscales, policías, funcionarios públicos en general, fuera de los horarios de atención, fuera de sus oficinas. Solo nos comunicamos con ellos a través de los canales institucionales, correo electrónico, un teléfono fijo de ser el caso, o un teléfono celular si es oficial. Por ejemplo, las fiscalías anticorrupción, de lavado, de crimen organizado, tienen teléfonos celulares especialmente creados para la comunicación con los abogados. Entonces, en la medida que, por ejemplo, tú tienes estos protocolos, no es que vas a excluir la corrupción, pero por lo menos la vas a reducir. Lo mismo si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que genera riesgo para el medio ambiente. Entramos al terreno de lo que es el compliance ambiental, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de mitigación que debes de tener tú para prevenir la comisión de ilícitos ambientales? Y así podemos ir
ejemplificando en diferentes ámbitos, ¿no? Protección de la competencia, protección del consumidor, protección del fraude o prevención del fraude. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas para resumir la respuesta? Prevención. Llámalo compliance, ponle el gorro que quieras, pero tienen que hacer prevención. ¿Cuáles son las responsabilidades penales de los directivos en términos de no actualizar el programa de compliance y cómo puede protegerse de posibles consecuencias legales? La alta dirección, los directivos de una empresa tienen una posición de garante. Eso significa que ellos son la cabeza, por cuenta de la empresa, llamados a implementar medidas de prevención. No basta con que promuevan la productividad empresarial. Eso es algo que por definición lo tienen que hacer. Pero dentro de sus tareas, tienen las tareas de prevenir la comisión de delitos. Entonces, un director puede estar en una situación absolutamente pasiva en el sentido de que otros sean los encargados de la prevención, por ejemplo, el área de compliance. Pero como director o como gerente, tiene que darle todas las herramientas, todo el personal, dinero, recursos para que el área de compliance haga la prevención. Por el lado de la dirección o la gerencia, ellos tienen que supervisar esa labor de prevención para que las tareas de prevención, las medidas de mitigación cobren vida en la realidad y no sean solamente papel. Entonces, ese deber de garante de prevenir delitos se va a expresar de dos maneras, ¿no? Por un lado, un deber de delegación, la delegación de las funciones de prevención al área correspondiente, y por otro lado, un deber de supervisión respecto de la validez de esas tareas de prevención por parte del área de cumplimiento. ¿Qué papel cumple el buen gobierno corporativo y cómo este puede contribuir a prevenir el conflicto de intereses y mantener la transparencia corporativa? Bien, esto del buen gobierno corporativo es un factor clave. De hecho, ahora tiene cierta institucionalización, hay bastante soft law sobre este tema, declaraciones, principios de la OCDE, del Banco Mundial. Hay hasta una ISO, ¿no? Que es la ISO 37000, que es la guía para la implementación del buen gobierno corporativo. El detalle es el siguiente: todo esto, implementarlo, ejecutarlo, nuevamente cuesta plata. Entonces, no pensemos solamente en las grandes organizaciones. Una gran organización, imagínate tú, Telefónica del Perú o el Banco de Crédito del Perú, son grandes empresas, tienen muchas áreas y por lo tanto tienen los recursos para implementar esto. Pero pensemos en una MIPE, ¿no? Pensemos en una pequeña empresa o pensemos en una microempresa. Podemos hablar de que estas empresas pueden ejercer buen gobierno corporativo. Bueno, el ideal es sí, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que tú tienes en una pequeña empresa o en una MIPE un gerente general que a la vez es el contador, que a la vez es el vendedor, que a la vez es el que abre la puerta y sirve el cafecito, ¿no? Claro, entonces es casi una cosa irreal. Y ten en cuenta de que en el Perú más del 90% de las empresas son empresas medianas o pequeñas, ¿no? Es decir, si queremos que realmente el buen gobierno corporativo sea una realidad, tenemos que aligerar todas estas exigencias. Entonces podemos pensar en buen gobierno corporativo con un conjunto de reglas mínimas que puedan implementar a bajo costo estas empresas que están por debajo de esa línea de flotación que las llevaría a ser una gran empresa. ¿Cuáles son los mayores desafíos y consideraciones que afrontan las empresas en términos corporativos y penales al momento de considerar operar en el mercado internacional? El tema de la internacionalización es el sueño de todo el mundo, ¿no? Toda empresa que crece quiere exportar capital. Esto se llama exportación de capitales. Perú, lamentablemente, no es un gran país que exporte capital. Perú, lamentablemente, exporta de todo. Exporta drogas, exporta trata de personas, exporta madera ilegal, exporta de todo, casi nunca capital. Pero pensemos en una empresa peruana que quiere exportar capital y quiere abrir una operación en otro país, ¿no? Evidentemente ahí nos vamos a encontrar con varios retos, ¿no? Por un lado, tienes el reto legal, tienes que ver cuál es la regulación del país, el territorio en el cual tú quieres aterrizar, y eso es un factor central porque eso te incrementa o te disminuye los costos, ¿no? Si yo me voy a Bolivia o me voy a Ecuador, los costos laborales, los costos ambientales son bastante menores que si me voy a operar a Estados Unidos, a Canadá o a Europa, ¿no? Empezando de España para arriba. Entonces, ese tema de costos es un tema fundamental. Pero además del tema de costos, costos regulatorios, costos legales, costos de abrir una operación que es más o menos lo evidente, lo otro es el tema de la competitividad. La pregunta es,
tú tienes un producto o un servicio competitivo en el mercado internacional. Si yo me quiero ir a España, por ejemplo, lo digo porque nosotros acabamos de abrir la semana pasada una oficina en Madrid, ¿no? La pregunta es, ¿podemos ofrecer algo en el mercado español que sea competitivo? ¿Cuál es nuestro diferencial, no? Creo que ahí está, digamos, el factor central para una toma de decisión. Eso es muy fácil de valorar si estamos hablando de productos, ¿no? Por eso es que los chinos exportan a todo el mundo productos, ¿no? Desde iPhone hasta, no sé, un juguete a pilas de $1, ¿no? Porque son productos. Entonces tú los ves como productos acabados, terminados, y la comparación es mucho más sencilla. Pero en el caso de los servicios es distinto. En el caso de los servicios entran a tallar un montón de valores, un montón de variables, como el tema del valor de la marca, el branding, el marketing, tu cadena de valor, tu cadena comercial. Yo creo que esos retos son los que tienes que tener sobre la mesa antes de tomar una decisión para internacionalizar. ¿Puede explicarnos en qué consiste el programa de compliance y su relevancia en la prevención de delitos económicos en las empresas? Sí, bueno, este es un tema ya relativamente avanzado que en Perú. En Perú se viene haciendo compliance desde los años 90, sector bancario. Los bancos hacen compliance obligatorio, compliance antilavado de dinero, pero digamos como fenómeno, como digamos a escala, con expansión, es algo relativamente reciente, nos viene a partir de la implementación de la Ley 3424 del 2016, que está vigente desde el 1 de enero del 18. Desde ese punto de vista es nuevo. El detalle es de que, pese a que la ley ya tiene un cierto recorrido, un número de años, digamos que del 18 ahora ya son 5 años y algo, casi 6, hasta el momento no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia en la Corte Suprema, no hay una práctica de los fiscales y de los jueces de emplazar a las empresas. Los jueces están con un pensamiento hasta cierto punto analógico, ¿no? Analógico, están pensando siempre en el individuo, en la persona, en el delito de sangre. No están pensando en las empresas como entes que pueden cometer hechos delictivos. Entonces, yendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo implementar el compliance? ¿No? Teniendo en cuenta esta realidad legislativa y jurisprudencial, hay una serie de guías de implementación. La propia Superintendencia de Mercado de Valores ha emitido una guía, hay un reglamento del año 2019 para la implementación de los programas de cumplimiento, hay normas de soft law, como la ISO 37301, el Sistema de Gestión en Compliance, o la ISO 37001 Anticorrupción que he mencionado en esta conversación. Son herramientas para poder implementar un programa de cumplimiento, pero yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es lo más importante? Si tengo que quedarme con algo, ¿con qué me quedo? Yo me quedo con dos cosas. Uno, compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección de una empresa pequeña, mediana, grande no existe, si la alta dirección golpea en la mesa y dice, a partir de mañana acá no corrompemos a nadie, acá no pagamos, acá no delinquimos, acá actuamos conforme a la ley, mientras eso no suceda, los mensajes al interior de la organización van a ser múltiples y variables, no va a haber una sola línea. Y lo segundo es el tema del mapa de riesgos. El mapa de riesgos para mí es como la arquitectura de una casa. Para que una empresa pueda hacer prevención de delitos, tiene que tener un mapa de riesgos y eso implica identificar los riesgos de la organización, establecer medidas de mitigación y sobre todo asignar a los dueños del control. Es decir, no todos hacen control, ¿no? Las áreas correspondientes hacen el control. Entonces tiene que asignarse los controles y los responsables por cada control para que esa mitigación sea una realidad. Un saludo especial a los colegas, amigos, futuros abogados de Corpus Juris por su 18 aniversario en la creación y expansión del derecho, vamos a decirlo así, ¿no? Mis felicitaciones en estos tiempos de las redes sociales, del TikTok, del éxito rápido, dedicarse a una revista, cultivarla, darse el tiempo para hacer las cosas en papel a la antigua, comunicar algo mucho más sosegado y pensado, es algo que en definitiva va a marcar el futuro de los abogados. El futuro de la abogacía no está ni en las redes sociales ni está en la inteligencia artificial. El futuro de la abogacía está en la formación. Y creo que esfuerzos como el que hace Corpus Juris en estos tiempos, ya casi por 20 años, es un esfuerzo que merece ser destacado porque va a ser un esfuerzo de futuro. Muchas gracias, felicitaciones.